El exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, promovió un nuevo amparo contra su detención por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Un juez de distrito admitió a trámite la solicitud, pero no dio a conocer si le concedió la suspensión provisional. Mientras, continúa la audiencia en el penal de Almoloya. Está en espera de saber si lo vinculan a proceso junto con otras 4 personas. Y mientras que la presunta red de huachicol fiscal que se le atribuye a Ernesto Rufo operaba gracias a José Carretero y Juan Hermilo, 2 agentes aduanales que permitían el ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos. Así lo explicó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y aseguró que entre abril y junio de 2025 usaron datos falsos para importar 18 millones de litros de hidrocarburos. Y ante la captura de Rufo, el expresidente Felipe Calderón calificó al gobierno de México de autoritario y déspota y acusó represión política. La presidenta Sheinbaum expuso que Felipe Calderón se contradijo en el caso de Ernesto Rufo. Eso pensaba. Ahora me recordaba a Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no? Diciendo, puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia. Gracias. Hubo, durante ese periodo, aparte de lo que ya sabemos, de que pusieron, de que quien estaba encargado de la supuesta guerra contra el narco, su secretario de Seguridad, se alió con el narco. Además de eso, hubo un periodo de hacer grande al narco, como si fuera un modo de vida. Pues eran los grandes personajes de México. Bueno, no salió hasta en la revista Forbes un narcotraficante. Es decir, se enalteció estas figuras. Michelle Santiago Morena respaldó las acusaciones contra Rufo Appel, acusado de contrabando de combustible. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el día de hoy, pues la dirigencia nacional de Morena, pues se fijó una postura del partido tras las acusaciones de la oposición que señalan una presunta revancha política por la detención de Ernesto Rufo. Ariadna Montiel, pues, fue enfática en señalar que en el gobierno actual la justicia se aplica parejo y sin distinción de partidos políticos, asegurando que no habrá proteccionismo para nadie. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia. No hay encubrimiento a nadie. No somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir porque sea alguien del movimiento que realiza alguna acción ilícita. No va a ser así, no lo es así, nunca lo ha sido así. La operación Enjambre que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública es prueba de ello, y las investigaciones se tienen que dar en el marco de la ley. Bueno, y asimismo la dirigencia nacional también criticó los liderazgos del Partido Acción Nacional, así como el Partido Somos México, por salir en defensa del exmandatario, señalando que lo que buscan es defender viejos esquemas de privilegios e impunidad. Escuchemos este segundo fragmento. Si ellos lo quieren defender, digamos, están en su derecho, ¿verdad? Pero fuéramos nosotros, ya nos acababan, ¿verdad? Entonces, ellos no quieren el respeto a la ley. Ellos quieren, como dicen, que se trabaje en la yunta de mi compadre, ¿no? Y nosotros permanentemente sostenemos que las investigaciones se tienen que hacerse a quien sea.
Bueno, y con esto, Ariadna Montiel reiteró que las investigaciones continuarán su curso formal ante las autoridades correspondientes y no habrá marcha atrás en el combate a la corrupción. Alejandro, el reporte de este martes. Correcto, gracias. Michelle Santiago, buena tarde. Vamos a otro asunto. La familia de Dafne Zapata bloqueó las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Razón de Género en Tamaulipas. Acusan que no hay avance en la investigación sobre la muerte de su hija. Lo vas a pagar con cárcel, te salvaste muchos años porque las mamás tenían miedo, porque las amenazabas, porque has de tener por ahí un buen padrino, un patrocinador, que por eso ahorita no te detienen ni a ti, ni a la Estrellita, ni a la Yenina, que estuvo el día que a mi hija la hicieron como quisieron durante 4 días, deshidratada, vomitada, orinada, golpeada, horriblemente, no se vale. ¿Por qué me la mataste así? ¿Por qué me la mataste así? Así quieres que ponte en mi lugar. Ay, por favor, deténganlos. Esa es la exigencia de la Fiscalía. Deténganlos a todos los implicados. Por su parte, la Fiscalía de Tamaulipas desacreditó la necropsia del cuerpo de Dafne que pagó su madre y dijo que la investigación se basa únicamente en el homicidio de la joven y no en el funcionamiento de esa academia militarizada. Por eso descartaron las acusaciones de tortura que realizaron otros alumnos. Las investigaciones han permitido a esta Fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima. Que la investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada. Y Jorge Luis Ponce, el director de esta academia donde murió esta joven, denunció que ha recibido amenazas de muerte. Compareció solo como testigo y aún no existen resoluciones oficiales sobre responsabilidades. Será la Fiscalía de Tamaulipas quien determine las causas exactas de la muerte de Dafne. Marco Fragoso, vamos contigo a Cámara de Diputados en torno de la renegociación del tratado comercial. Buenas tardes. Alejandro, muy buenas tardes y qué gusto saludarte como siempre. Pues ya comenzaron las reuniones de revisión del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en San Lázaro, legisladores coincidieron en que el proceso será clave para la economía del país. Y es que mientras la Secretaría de Economía encabeza los encuentros con sus contrapartes, en la Cámara de Diputados advierten que el contexto internacional exige una negociación sólida. Veamos. El TEMEC sigue, que eso es lo más importante. O sea, los próximos 10 años vamos a tener esa relación comercial con Estados Unidos y en Canadá. El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al TEMEC aseguró que México mantiene una posición favorable. Veamos. México es el país que menos aranceles tiene de todos los países del mundo ante los Estados Unidos de Norteamérica. 3% en general. Segundo, que hay 10 años para adelante del TEMEC. ¿Sí? Y tercero, que hay la buena voluntad de los 3 países para seguir conversando. Y Alejandro, por su parte, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, pidió al gobierno tener una estrategia definida. La legisladora panista consideró que la revisión arranca en un momento complejo marcada por tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos, por lo que pidió que el país logre resultados favorables para proteger el comercio y la inversión. Alejandro, y ya pues prácticamente de cara al inicio del periodo ordinario, la Cámara de Diputados perfila 5 temas prioritarios para este periodo que iniciará el 1 de septiembre. Son la regulación de la inteligencia artificial, la homologación del delito de feminicidio, la ley de pueblos indígenas y afromexicanos, el bienestar animal y una reforma para frenar los abusos en los seguros de gastos médicos mayores. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que buscarán consensos con todas las fuerzas políticas para impulsar estas reformas. Alejandro, la información desde la Cámara de Diputados y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Marco Fragoso. Vamos ahora contigo. Miguel Velázquez, adelante. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buena tarde. Pues el día de hoy se llevó a cabo el cierre del ciclo escolar 2025-2026 del programa Vida Plena, Corazón Contento, un programa de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
Y en este evento se informó que la estrategia benefició a más de 1 millón de personas, entre ellas a 981,000 estudiantes, así como a docentes, madres, padres y tutores. Se detalló también que durante el ciclo escolar se realizaron casi 13,000 acompañamientos individuales, varios de ellos canalizados a servicios médicos especializados, además de que se identificaron y atendieron oportunamente 147 casos de riesgo suicida. Por ello, con este antecedente, Clara Brugada, jefa de gobierno, anunció que enviará al Congreso capitalino una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el bienestar emocional como un derecho humano universal y garantizar una política pública integral de atención a la salud mental. Esto fue lo que comentó. La obligación del gobierno de la Ciudad de México de implementar una política pública integral de atención a la salud mental. Asimismo, proponemos reconocer un nuevo derecho específico para las juventudes, contar con servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional. Brugada planteó que las juventudes tengan este acceso gratuito a servicios de bienestar emocional, orientación y atención psicológica en sus escuelas, al considerar que la salud mental debe ser un derecho y no un privilegio. La propuesta, Alejandro, también contempla crear un sistema de bienestar emocional con una red de atención de mecanismos comunitarios. Así lo detalló la jefa de gobierno. Este sistema deberá crear espacios de coordinación interinstitucional, una red territorial de atención, mecanismos comunitarios de prevención y estrategias de atención a emergencias emocionales. Propuesta que será histórica y que marcará un antes y un después en la historia de los derechos humanos en la ciudad. En conclusión, Alejandro, esta iniciativa busca otorgar el bienestar emocional, protección constitucional y fortalecer la prevención para evitar que niñas, niños y jóvenes enfrenten solos problemas de salud mental. En el reporte regreso contigo. Buenas tardes. Gracias. Continúa la ampliación de la línea 12 del metro y se espera que inicie operación en 2029. La ampliación de la línea 12 del metro alcanzó un nuevo avance. La excavación del túnel profundo ya concluyó y la siguiente etapa será la construcción de estaciones y el equipamiento para su puesta en operación. La obra añadirá 4.6 kilómetros a la línea 12 entre Mixcoac y Observatorio. El tramo incluirá 3 nuevas estaciones: Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. En un proyecto con estas características, la obra principal es el túnel y poder haber logrado la conexión de los tramos del túnel para darle continuidad en sí es un hito dentro de una obra de esta naturaleza. El recorrido atraviesa las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. La terminal de Observatorio permitirá la conexión con la línea 1 del metro, el tren interurbano, el Insurgente, el CETRAM y la central de autobuses. Nos llevó alrededor de 2 años concluirlo. Entonces, fue de prueba y error, porque cabe señalar que este es el primer túnel que se hace en este tipo de materiales a nivel mundial, porque estuvimos buscando de verdad bibliografía, si había algún caso similar en otros países, en la India, en Asia, en Europa, y nada. Este es el primer túnel que se hace en rellenos de estas características. El mayor desafío fue el terreno. Los trabajos avanzaron sobre rellenos generados por antiguas minas, una condición que obligó a modificar el método constructivo para proteger las viviendas cercanas. Nos encontramos el relleno se encontró en aproximadamente 121 metros. Los primeros 40 metros se realizaron de una manera, pues como el túnel convencional, que teníamos avances de 6 metros, 8 metros por mes. Sin embargo, empezamos a notar que en la superficie, sobre todo, se empezaron a hacer asentamientos importantes en las viviendas, lo cual no está permitido por el reglamento, por lo cual tuvimos que detener los trabajos, hacer un revestimiento de todo el tramo que ya se había excavado y darle una estudiada más al procedimiento constructivo. Los túneles ya están terminados. Ahora continuarán las estaciones, el tendido de vías y los sistemas electromecánicos. Una vez concluida, la línea 12 alcanzará 28.3 kilómetros y se convertirá en la más extensa del sistema de transporte colectivo.
Parece que esta tarde nos dejará descansar la lluvia en el Valle de México. Comenzamos con un accidente donde, Javier Ruiz, buena tarde. Bueno, no tenemos a Javier Ruiz. De momento, Israel Lorenzana, tú estás en la zona centro. Buena tarde. Alejandro Cacho, un gusto saludarte. Como lo señalas, es una tarde agradable. Por lo menos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc ha salido el sol y por supuesto también en materia vehicular, Alejandro, hemos notado una reducción importante de vehículos. Por supuesto, estamos en un periodo vacacional y esto ayuda a los motociclistas que vienen a calles del centro histórico. Tal es el caso del Paseo de la Reforma de Bucareli. Ayer dábamos cuenta de Bucareli que se encontraba bloqueado. Hoy hay buenas noticias. La circulación totalmente aceptable a través del eje poniente Bucareli con dirección hacia la avenida Chapultepec para nuestros amigos automovilistas que salen de casa y pretenden llegar a Cuauhtémoc. Por supuesto, es una buena alternativa. A través del Paseo de la Reforma, circulación a buena velocidad. Los automovilistas se van a desplazar con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, procedentes del circuito interior de la zona de Flores Magón de Peralvillo, a buena velocidad, y además también está dando servicio normal el Metrobús, esta línea 7 que corre de Indios Verdes hacia la zona del Auditorio Nacional. Solamente con mucha paciencia, precaución. Recordemos que está la ciclopista. Muchos ciclistas decidieron salir esta tarde, por supuesto, aprovechando que está el sol a todo lo que da, para desplazarse a través del Paseo de la Reforma. Pues Alejandro, es la información que te tengo, una tarde agradable aquí en calles del centro histórico y por supuesto nosotros vamos a permanecer al pendiente, la información que te tengo. Gracias, Israel. Ahora sí vamos contigo, Javier Ruiz. Así es, Alejandro, les mencionaba que un fuerte choque, al menos 16 personas resultaron lesionadas después de que se impactara esta unidad del Metrobús, la 345, atrás de otro Metrobús. Esto exactamente la a metros de llegar a la estación Nuevo León de la línea 1. Pues lo que refieren únicamente pues los testigos es que el conductor de esta unidad pues venía muy pegada con la siguiente y venían rápido. Desafortunadamente se para la unidad de delante. La tercera ya no alcanzó pues a frenar y pues se impacta de lleno. Prácticamente todo el frente de este vehículo quedó totalmente pues dañado. Por supuesto, los cristales, lo reitero, son 16 personas que resultaron lesionadas. Una de ellas, pues sí, un poco más grave, una señora de la tercera edad, que incluso pues tuvieron que llegar sus familiares, la llevaron en un vehículo color azul para trasladarla seguramente a algún hospital. Al resto únicamente les dieron pues pases médicos. Todavía se espera que llegue alguna grúa para que retire pues este vehículo. El otro todavía pudo avanzar. Sin embargo, el más dañado todavía se encuentra aquí en el carril del Metrobús, a escasos metros de la calle de Bajío. El servicio no se ve interrumpido. Prácticamente cuando llegan el resto de las unidades, únicamente lo rebasen. Sin embargo, aquí sí vamos a encontrar carga vehicular intensa para quien deja atrás la zona de Chapultepec y sobre todo para llegar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. De momento, Alejandro, es el reporte que tenemos. Oye, Javier, escuché bien, a la señora que le resultó más lesionada, tuvieron que llevar sus familiares a llevarla al hospital y a los demás les dieron vales para atenderse médicamente. Sí, efectivamente les dieron pases médicos particulares a, pues al menos a 15 personas. Lo que sí pudimos ver una persona de la tercera edad, una señora, traía collarín y prácticamente imposible bajarla pues del camión. Vimos a dos personas, un policía por supuesto que les estaba brindando el apoyo, pero bastante complicado para bajar a la señora, y desafortunadamente, Alejandro, pues no le brindaron pues la atención, y sí llegaron pues algunos paramédicos, también llegaron ambulancias, pero lo único que pudimos observar es que se la llevaron en un vehículo pues particular, seguramente a algún hospital o probablemente hasta su casa. No le dieron a ella este pase médico, pero el hecho es que desafortunadamente 16 personas resultaron lesionadas y por este choque de dos unidades del Metrobús de la línea 1, Alejandro. Y no sabemos cómo están las personas lesionadas. No, realmente la mayoría de ellos, todos bajaron del Metrobús y comenzaron otra vez a caminar hacia las calles de la colonia Condesa, hacia las calles de la colonia Roma. Incluso pudimos observar a una chica que se iba pues agarrando el cuello, otra vez se subió a la estación del Metrobús Nuevo León y seguramente se fue a su casa o al pase médico que les dieron pues las autoridades, Alejandro. Ya. Bueno, muy bien, gracias Javier, gracias Israel Lorenzana, buena tarde a los dos. Vamos a una pausa, nosotros continuamos. Arrancó la tercera ronda de negociaciones del Tratado Comercial con Estados Unidos.
El secretario de Economía, Ebrard, recibió a los representantes norteamericanos. Las reuniones se prolongarán hasta mañana. Ebrard dice que la prioridad de México es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo. Kenia López Rabadán, la presidenta de los diputados, llamó a fortalecer el Estado de Derecho para una revisión exitosa del TEMEC. Es que no debemos ni esperar una justicia de afuera de nuestra nación, ni esperar a que alguien nos reclame aplicar la ley en México. Es obvio que nosotros necesitamos garantizar ser un socio comercial confiable y para eso, evidentemente, lo que necesitamos aquí en nuestra nación es hacer valer la ley y el Estado de Derecho. Y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que junto con Trump acelerarán las negociaciones comerciales ante un posible incremento de aranceles del 50% impuesto por Washington. Canadá afirmó estar listo si la Casa Blanca aumenta los aranceles, lo cual intensifica las tensiones entre ambos países. Y la presidenta Sheinbaum descartó el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. Dice que tendrá una reunión con el representante comercial norteamericano Jamieson Lee Greer entre miércoles y jueves. Hasta ahora, esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance. Saludo al académico Juan Carlos Baker, profesor de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior, también fue parte del grupo negociador del Tratado Comercial y socio fundador de Ansley Consultores. Gracias por estar acá. Muy buena tarde, Juan Carlos. Alejandro, encantado de saludarte, a tus órdenes. Pues bueno, finalmente llegó ya el momento de sentarse a negociar en serio. ¿Cómo llega México a esa negociación? Bueno, yo creo que hay dos elementos que definen la postura o la manera en la cual llega México. Primero, pues evidentemente hubiéramos querido que el pasado 1 de julio se anunciara la renovación del TEMEC. Ese era el resultado ideal, creo que hubiera convenido para todo el mundo, pero pues no sucedió. Entonces yo creo que eso deja o hace que México llegue a esta reunión, pues un poco con la expectativa de que definamos cuál es el proceso hacia adelante con Estados Unidos, porque todo lo que se hizo previamente en las reuniones del año pasado, incluso las reuniones de inicio de este año, pues iban con esa finalidad de que se renovara el TEMEC el 1 de julio. Eso no pasó, entonces creo que una pregunta muy legítima de México ahora que venga el embajador Greer es, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? México ha demostrado que está en disposición para platicar, pero pues necesitamos que haya aquí claridad respecto de aranceles y de otras cosas, como el secretario Ebrard lo ha dicho. Entonces creo que la primera cosa que te diría, Alejandro, es esa, que llegamos pues con una serie de preguntas, expectativas alrededor del proceso y cómo se va a dar. Por otro lado, segundo, ya lo platicabas ahorita en el intro, pues sí, evidentemente el ambiente, si me permite la expresión, alrededor de aranceles, pues se ha venido endureciendo. Están estos aranceles contra Canadá, también el embajador Greer, que deberá estar en México mañana o el jueves, también señaló que vendrán más aranceles para otros países, no especificó cuáles ni en qué sectores, pero que eso deberá suceder muy pronto. Entonces creo que también esa es otra cosa que ayuda o que más bien se debe tomar en cuenta a esta negociación que está iniciando el día de hoy, que es que pues Estados Unidos está endureciendo su postura en varios elementos y pues bueno, eso desde luego que influye en las ideas que Estados Unidos vaya a traer a la mesa. Yo creo que vamos a estar bien, creo que México va a salir adelante, creo que tenemos muchas cosas a nuestro favor, ahí están los números de comercio, ahí están los números de inversión, pero pues evidentemente, Alejandro, tenemos que ser muy conscientes de que hay varios riesgos alrededor de estas charlas y que tenemos que ser muy inteligentes y muy estratégicos al momento de que abordamos esto con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos riesgos que enfrenta México? Pues mira, yo creo que el más evidente es que nos quieran poner aranceles o más aranceles
de los que ya tenemos en estos momentos. Es decir, actualmente hay ciertos sectores que pagan aranceles, por ejemplo, automóviles, acero, aluminio, derivados de estos productos. Esos son los aranceles que el secretario Ebrard ha dicho que es prioridad de nuestro país eliminarlos. Entonces, un riesgo sería que por todo este ambiente que te estoy describiendo, pues Estados Unidos quisiera imponer más aranceles a más productos en más industrias, y eso, pues desde luego es inaceptable. Otro riesgo creo que también puede ser el hecho de que Estados Unidos quiere imponernos una serie de obligaciones respecto de temas pues que son de carácter pues muy interno, muy doméstico. O sea, imagínate, Alejandro, que nos diga que Estados Unidos, bueno, pues ahora como yo estoy peleado con, no sé, con cualquier país, con China, con Europa o con quien sea, con Europa ahora por la OTAN, pues yo quiero que tú, México, dejes de comprarle productos a ellos. O sea, ese tipo de cosas sería también inaceptables porque pues estaría cortando la capacidad de actuar de México, ¿no? Entonces, bueno, se me pueden ocurrir varios. Creo que ahorita esos que te menciono pues son ejemplos tal vez un poco burdos, discúlpame, pero son de cosas que Estados Unidos pues hemos visto que se le ocurren al presidente Trump y no hay que descartarlas, ¿eh? ¿Este es una negociación política o es una negociación comercial o es las dos cosas, Juan Carlos? Yo creo que son las dos cosas. O sea, evidentemente el tema comercial pues está en un nivel técnico, está en un nivel de expertos, está en un nivel de pues gente que se dedica a hacer estas cosas. Todo el equipo que acompaña al secretario Ebrard y al subsecretario Luis Rosendo, que es un equipo de altísima capacidad intelectual y técnica. Pero pues creo que no podemos tampoco ignorar, Alejandro, que como el presidente Trump siempre en su mente todos los temas se juntan y los puede poner en la misma canasta, pues habrá elementos que aunque México no quieran, no podemos descartar que el presidente Trump quiera meter en la ecuación, y muchos de ellos van a ser pues de corte político. Pero pues vaya, yo creo que eso no tendría por qué limitarnos o por qué tratar de hacer que nos reservemos temas o nos reservemos cosas en la parte de la negociación técnica comercial. Eso tiene que avanzar, tenemos que llegar a soluciones en ese ámbito y pues bueno, evidentemente pensar o esperar que la relación bilateral en las otras áreas, en las otras dimensiones, también tenga un avance significativo, como yo estoy seguro que va a suceder. Ahora, ya nos dijiste los riesgos que identificas. ¿Cuáles son las ventajas con las que llega México o sus fortalezas? No, bueno, pues de entrada somos el principal socio comercial de Estados Unidos. O sea, yo sé que ese es un dato que por ahí se escucha en todos lados y a veces parece que lo repetimos sin reflexionar un poquito lo que eso significa, Alejandro. O sea, el hecho de que México sea el país que más le compra a Estados Unidos, pues quiere decir que hay un buen número de empresas, inversiones, exportaciones, empleos estadounidenses que dependen de la relación con México. Entonces, pues bueno, Estados Unidos, si lleva al extremo sus posturas negociadoras y desea asfixiar a México, pues lo que va a acabar haciendo es que también va a dañar a sus propias empresas. Yo creo que esa es una fortaleza muy grande para nosotros. Creo que los tiempos políticos, los eventos políticos en Estados Unidos también pueden beneficiarnos. Y a lo que me refiero muy concretamente, Alejandro, pues es que en noviembre va a haber elecciones de medio término en Estados Unidos. Y sabemos que hay una posibilidad de que el Congreso cambie hacia un control del Partido Demócrata. Eso seguramente le va a imponer otra realidad política. Donald Trump va a tener que negociar con otros actores, va a tener que dedicar energía y tiempo a su agenda doméstica. Entonces, bueno, creo que los tiempos y los eventos políticos en Estados Unidos también nos pueden ayudar. Y bueno, finalmente creo que otra gran fortaleza que tiene nuestro país, pues es que tenemos que, hemos aprendido a jugar pues en un largo plazo. O sea, mientras otros países posiblemente apenas en esta segunda administración del presidente Trump empezaron a sentir pues digamos las consecuencias de cómo se comporta él. Pienso por ejemplo en Groenlandia, pienso por ejemplo en los países europeos. Pues hombre, México ya tiene mucha experiencia en la manera en la cual nos llevamos con Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Entonces creo que eso también nos pone en otro nivel de, digamos, capacidad de operación, Alejandro. De acuerdo, pues vamos a esperar a ver qué pasa, Juan Carlos, y lo comentaremos contigo si nos lo permites.
Con muchísimo gusto, siempre estoy a las órdenes. Buenas tardes. Igualmente, gracias, Juan Carlos Baker. Vamos a otros temas porque la Secretaría de Salud en México confirmó 3 casos de diarrea explosiva. Los pacientes están estables, además descartó un brote masivo y aseguró que esta situación está bajo control. En México ha habido 3 casos de ciclospora nada más y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclospora, por lo tanto. En Estados Unidos sí, y han muerto ya algunas decenas de personas por esta enfermedad. La Secretaría de Salud investigará la lechuga de Guanajuato por un brote de Estados Unidos. Autoridades de los 2 países hicieron muestreos epidemiológicos en la planta de producción afectada. El gobierno mexicano aclaró que las primeras pruebas resultaron falsos positivos y al momento no hay evidencias de que la contaminación proviene de esas lechugas mexicanas. Pero también en Estados Unidos hicieron pruebas y resultó que son falsos negativos sobre estas mismas lechugas. Pues a ver quién tiene la razón. Vamos a otros temas. En México se realizan miles de trasplantes cada año, pero hay muchos miles más que están esperando un órgano. Ramón salió del hospital, recibió un corazón que le da una mejor calidad de vida. Pero hay gente que no se pone la capa y que se pone un traje de médico y te salva la vida. Tiene una segunda oportunidad de vida. Nunca tenemos tiempo para detenernos a pensar lo mágico y lo maravilloso que es la vida. Y hablo del simple hecho de poder caminar. Ese es un milagro. El hecho de ir al baño tú solito, ese es otro milagro. El hecho de poder moverte tú solito sin estar amarrado a una cama, ese es otro milagro. Y no lo vemos porque lo hacemos natural. Pero cuando no lo puedes hacer, lo entiendes y lo valoras de una manera muy especial. El corazón que hoy late en su pecho llegó en helicóptero desde Atlacomulco, Estado de México, a Huixquilucan. Moisés Calderón, cirujano cardiotorácico con más de 35 años de experiencia, lideró el equipo médico que hizo posible este trasplante. La conciencia social cada día es mayor, o sea, cada día se acercan más los familiares de pacientes con muerte cerebral que quisieran donar los órganos de su ser querido. Y bueno, el sector salud ha hecho una labor fundamental en dar esto a conocer, hacerlo fácil, y creo que la cultura de la donación cada día se da más en el país y es cuestión nada más de tiempo. Detrás de un trasplante de un órgano hay un engranaje de decenas de especialistas médicos, enfermeras, pilotos, equipos de logística particular y gubernamental. Obviamente, los pacientes con enfermedades terminales del corazón tienen que cumplir una serie de características para poder ser puestos en la lista de espera. Se presentan en un comité médico y si el comité médico decide que es candidato a un trasplante, entonces se acepta y entonces se inscribe en una lista de espera oficial que controla el CENATRA, el Centro Nacional de Trasplantes, para que todo sea ordenado y transparente. Los médicos envían los datos del receptor, realizan estudios y evalúan el donador. Si todo es compatible, se acepta la donación. En México se realizan más de 6,000 trasplantes de órganos, principalmente de corazón, riñón, pulmón y córnea. Aunque es un gran logro, más de 17,400 mexicanos aún esperan un órgano o tejido para mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Antonio Jiménez, Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Buenas tardes, Marta. Hola Alejandro, buenas tardes, qué gusto saludarte, excelente martes. Te cuento que sigue el contraste térmico en el país debido al monzón mexicano y otros fenómenos climáticos, así que vamos a revisar las condiciones para mañana. Arrancamos en el norte del país donde se esperan temperaturas extremas y doble alerta para Sonora, ya que anuncian tormentas intensas y fuertes rachas de viento en las próximas 48 horas. Se espera una máxima de 42 grados y una mínima de 27. Chihuahua, temperaturas entre los 32 y 19 grados. Coahuila tendrá también intervalos de sol y lluvia, una máxima de 32, mínima de 18 grados. Sinaloa,
una máxima de 39, mínima de 24 con fuertes rachas de viento. Y en Durango, donde habrá fuertes lluvias, una máxima de 30 y una mínima de 15 grados. Nos movemos al centro del país, en donde van a continuar las lluvias en algunas zonas y también se espera un clima caluroso. Zacatecas, una máxima de 29, mínima de 13, intervalos de sol y lluvia. Querétaro, máxima de 30, una mínima de 13 grados hacia la tarde. En Morelia, Michoacán, estará lloviendo, se tendrá una máxima de 26 para mañana, una mínima de 12. En el Estado de México baja más la temperatura, una máxima de 21 y una mínima de 9 grados, también con lluvias fuertes como en la Ciudad de México. Una máxima de 25 y una mínima de 12 grados en la ciudad. Finalmente, en el sur del país, ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 26 a 34 grados. Sin embargo, la entrada de humedad va a generar también fuertes tormentas por la tarde en estados costeros con lluvias puntuales. En Guerrero, donde se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 18. Oaxaca tendrá una máxima de 30, mínima de 12 grados con cielos despejados, como en Veracruz, donde la temperatura va a rondar entre los 25 y 16 grados. Tabasco, las temperaturas van a rondar entre los 37 y 26 grados con intervalos de sol y lluvia. Y Campeche sí va a presentar fuertes chubascos, una máxima de 33 y una mínima de 24. Es la información que tengo hasta el momento, Alejandro. Que tengas excelente martes. Igualmente, gracias, Marta. Gracias. Gracias, Alejandro. Y bueno, yo no soy experto en fútbol, digo, eso se lo dejo a Damián, pero podemos decir que así como el arbitraje quedó para muchos a deber en este Mundial 2026, pues también el impacto económico nos quedó a deber en México especialmente porque, bueno, tuvimos 13 partidos de más de 100 que se realizaron entre Estados Unidos principalmente y Canadá. Así que el impacto fue proporcionalmente menor, a pesar de que hubo finalmente esta percepción de que México es una sede enorme para festejar por la pachanga, por el ánimo de los mexicanos, lo que sea. Pero, Alejandro, como suele suceder al final de todas las fiestas, de todas las grandes pachangas, siempre es importante ponernos a revisar el ticket, qué se gastó, qué no se gastó y cómo quedamos. Porque si no, la resaca no solamente va a ser física, sino también moral. Aquí les tenemos unos datos en los que vamos a ver finalmente, los pueden ustedes aquí ir checando, que prácticamente en todos los rubros que esperábamos una mejora, se habló en su principio de anuncio del Mundial, 5,5 millones de visitantes de mexicanos y extranjeros, porque hay muchos mexicanos que vinieron de Estados Unidos, pero no llegaron a eso. De acuerdo a las cifras de Stark, del Centro de Análisis de Turismo Sustentable, Stark es sus siglas en inglés, pues resulta que fueron entre 840,000 y 860,000 personas que llegaron del extranjero, de los cuales pues una tercera parte eran mexicanos, repito, paisanos que están en los Estados Unidos, se animaron a venir a ver los partidos de fútbol, pero la ocupación promedio de los hoteles pues no estuvo lejos, estamos hablando de un promedio de un 60%, que es muy estándar a lo que hay, por ejemplo, en una temporada de verano en la Ciudad de México. Donde sí hubo una caída importante fue en la perspectiva de los servicios alimenticios de entretenimiento y también, pues, ojo, incluso el reparto. Con todo y que el reparto, y ahorita aquí pueden ustedes ver las cifras, quizás fue lo que menos cayó, nada más 10%. También, pues, fue el motor del empleo en el mes de junio, del cual, de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, esa es la fuente oficial, pues de los 60,000 empleos que se generaron en junio, en el mero mes mundialista, pues 40,000, poquito arriba de 40,200, fueron pues producto de los choferes, de los del delivery que llegan con la comida, pero no hagamos números absolutos. También es importante ver dónde hubo oportunidades y dónde se pueden presentar nuevamente. Digo, de eso se trata también los análisis económicos. Bueno, la venta de cerveza, Alejandro, fuimos campeones cheleros del mundo. 42% de arriba, 42% en las ventas de cerveza. Al grado que cuando México perdió el juego ante Inglaterra, y bueno, y también Brasil quedó descartado, se cayeron prácticamente 5% las acciones de las dos principales cerveceras del mundo. Dijeron, ni mexicanos ni brasileños van a echar cerveza abajo. Pero bueno, ¿qué subió? El consumo de pizzas.
Sí, no fueron los tacos, fueron las pizzas. Las pizzas, 145% más se vendieron porque era la reunión familiar de la oficina de los amigos y un alimento que es muy accesible en precio y obviamente también con sabores diversos. Hasta se me antojó un Alejandro, de veras. Bueno, a mí me gustan las crunchy. La cuestión está en que 140%, y si bien es cierto que el turismo nos dejó a deber, porque no se desparramó como esperábamos, que se fueran a la Riviera Maya, que se fueran siquiera a Puebla, que se fueran a Querétaro, pero sí habla de la importancia de las oportunidades que tenemos en promoción turística. México sigue siendo un gran destino, tenemos muchos elementos a favor, tenemos mucho en contra, pero sí lo podemos hacer. Ahora sí, y sí. Gracias, Alejandro. Seguimos, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Mauricio, y gracias también a ustedes. Pasen buena noche y hasta mañana.